Bueno, recuerden que este virus es muy infectante, ¿no? Espérese para que la gente está entrando por acá recién. Ya. Tiene una capacidad infectiva muy elevada, ¿no? Si te pinchas eh, con material contaminado con el virus de la hepatitis B, es totalmente muy elevado en comparación a si te pinchas con material infectado con un paciente con VIH, ¿no? Recuerden que es causa principal de hepatitis crónica, carcinoma y cirrosis. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Bueno, desde los tiempos de Hipócrates ya se hablaba de ictericia, fue encontrado sintomatología en una momia coreana, ¿no? Después ya viene, se relacionó con el uso de vacunas y después posteriormente con el uso de jeringas. La siguiente. No, a ver acá, ¿en qué entran los muchachos? Tengo que admitir. Ya. Entonces, el virus de la hepatitis B, ¿no? Recuerden que muestra el antígeno de superficie para la hepatitis B, pertenece a la familia del epacnavirus y el hospedero principal es el ser humano. La siguiente. La estructura, ¿no? Muestra en la parte más externa el antígeno de superficie, más adentro, ¿no? La envoltura core y más interiormente el ADN, ¿no? La siguiente. La distribución mundial del virus de la hepatitis B, recuerden, ¿no? Y ahí ustedes deben observar que en el Perú es zona roja, ¿no? Es zona de alta transmisibilidad, ¿no? Ratito, los muchachos siguen entrando por acá. A ver, vamos a darles a admitir. Ya, admitir. Muy bien. La siguiente. Bien. El virus de la hepatitis B se le ha encontrado hasta 10 genotipos, ¿no? Cada uno con una distribución preponderante. Así tenemos el A, que está en Norteamérica, el B y C en Asia, el D en la India, ¿no? En partes del África. La siguiente. El F en Centroamérica y Sudamérica, el G en Francia, Alemania, Norteamérica, y el J en Japón, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a la genotipificación del virus de la hepatitis B, hay que recordar que el A y B responde mejor al interferón pegilado, ¿no? En cambio, el G y C tiene mayor riesgo de hepatocarcinoma. La siguiente. Eh, el virus de la hepatitis B, ¿no? Tiene un alto grado de viremia que se manifiesta sobre todo en la fase aguda, ¿no? El contacto es parenteral, ¿no? O a través también de las mucosas, ¿no? Entonces, la transmisión puede ser vía perinatal, ¿no? Percutánea, es también una enfermedad que se transmite por el sexo, ¿no? Y también de persona a persona. La siguiente. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Si te pinchas con un material contaminado con el virus de la hepatitis B, es 100 veces más infectivo, ¿no? Si que te transmites, que la transmisión por inocularse o ponerse en contacto con personas infectadas por VIH, ¿no? El siguiente. No, 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 la anterior. A ver, un ratito que sigue entrando por acá la gente. Ah, ya. Entonces, esto se debe a que está presente en los fluidos corporales, en el semen, en la saliva y las secreciones vaginales. Y también puede sobrevivir por largos periodos en el ambiente. La siguiente. No, esto ya, la siguiente.
Entonces las fases, ¿no? Son 4 fases. La primera fase, una fase inmunotolerante, hay una en la cual hay una respuesta inmune limitada. De ahí pasamos a una fase inmunoactiva, en el cual ya hay un incremento de la respuesta inmune. La siguiente. La tercera fase, llamada seroconversión, ¿no? Y la cuarta fase, que es la resolución. Esas son las 4 fases del virus de la hepatitis B, ¿no? La siguiente. No, la fase aguda, la fase crónica, ¿no? En la fase crónica, vean ustedes cómo el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no? Se proyecta por tiempo prolongado, ¿no? Se dice que hasta 6 meses es para aceptar como una hepatitis crónica, ¿no? Hay un ratito que están acá entrando. Ya. La siguiente. Bien, acá hay posibilidades de presentación, ¿no? Por ejemplo, en el virus de la hepatitis B aguda, el antígeno de superficie va a ser positivo, los anticuerpos, lógicamente, todavía no van a estar, ¿no? El anticuerpo anticore, IgM, va a ser positivo, ¿no? El IgG también positivo, el antígeno E va a ser positivo, los anticuerpos anti-HBe negativo, el ADN del virus de la hepatitis B va a ser positivo y la relación ALT-AST va a estar elevado, ¿no? Miren la diferencia con el virus de la hepatitis B crónico, ¿no? En el cual, por ejemplo, el activo, ¿no? El antígeno de superficie positivo, los anticuerpos van a estar negativos, ¿no? El anticuerpo anticore va a estar positivo, ¿no? El ADN del virus de la hepatitis B va a estar positivo y la relación ALT-AST va a estar elevado. En cambio, si tenemos un paciente que ya ha acabado, ¿no? El fin de la infección, el antígeno de superficie va a estar negativo, los anticuerpos lógicamente van a estar positivos, ¿no? Contra el virus, contra el antígeno de superficie, ¿no? Y el ADN, por ejemplo, va a estar negativo, ya no va a estar, y la relación ALT-AST va a estar normal. La siguiente. Entonces, el tratamiento va a depender de la presencia de fibrosis hepática, de los niveles de la TGP, la carga viral que va a tener el paciente, ¿no? Y la presencia del antígeno E del virus de la hepatitis B. La siguiente. Para evaluar la fibrosis quística se utiliza algunas escalas, ¿no? Como por ejemplo el APRI y la elastografía de transición. El APRI es la relación entre la TGO, el límite superior normal de la TGO por 100. Todo esto se divide entre el recuento de plaquetas. Si este es menos de 0.5, las posibilidades de fibrosis son nulas. En cambio, la elastografía de transición mide ondas elásticas que van a evaluar la fibrosis hepática, ¿no? Y se mide en kilopascales. La siguiente. Bueno, si tenemos un resultado de APRI menos de 0.5, ¿no? Eso equivale a una escala de Metavir F0, en la cual hay ausencia de fibrosis. O a una F1, en la cual hay una fibrosis portal sin septos. Entonces, la interpretación sería que hay ausencia de fibrosis significativa. En cambio, cuando tenemos un paciente con un APRI entre 0.5 y 1.5, hay una fibrosis, ¿no? Dudosa, ¿no? Y en Metavir sería un F2, que es una fibrosis portal con algunos septos. En cambio, si tenemos un APRI ya más de 2, la interpretación del APRI sería cirrosis, ¿no? Que sería el equivalente a un F4 en la escala de Metavir, que también sería cirrosis. La siguiente.
Ahora, si hacemos el resultado de la elastografía y lo relacionamos con el Metavir, aquí cambia porque ya tendríamos que medirlos en kilopascales. Si es menos de 7 kilopascales, ¿no? Eso es un F0 o un F1 en la escala de Metavir. Si va de 7 a 9, ¿no? A 9.4 es una fibrosis moderada, de 9.4 a 12 es significativa, y cuando esta elastografía es más de 12 kilopascal, es una fibrosis grave. Y eso equivale, espérense un ratito, siguen entrando acá. Ya. Eso equivale a una F4, ¿no? De la Metavir, que es una cirrosis. La siguiente. Bien. Estos son los probables escenarios, ¿no? De pacientes infectados. Por ejemplo, tenemos un paciente con cirrosis, ¿no? La TGP no valoramos el resultado. La carga viral tampoco no valoramos el resultado. El antígeno de la hepatitis B tampoco. Y la decisión es iniciar el tratamiento, ¿no? Un paciente con cirrosis. Correcto. Ahora, si no tiene cirrosis, pero tenemos una TGP que es mayor o igual a 2 veces por encima del límite superior de la normal, una carga viral más de 2000, ¿no? Ya no tomamos en cuenta el antígeno E de la hepatitis B, entonces debemos iniciar tratamiento, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver un escenario 3 en el cual el paciente no tiene cirrosis, la TGB está persistentemente normal, la carga viral supera los 2000, ya no tomamos en cuenta el antígeno E, debemos iniciar el tratamiento. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente que no tiene cirrosis, tiene una TGP persistentemente normal, con una carga viral más de 2000 unidades por mililitro, ¿no? Y el antígeno E de la hepatitis B es negativo, en este caso debemos diferir el tratamiento. La siguiente. Bueno, los esquemas. Los esquemas, bueno, recuerden el interferón pegilado alfa 2, ¿no? Es el preferido, en el cual damos 180 microgramos subcutáneo una vez por semana, o le damos el entecavir, que es 0.5 miligramos vía oral una vez por día, o el tonofovir 300 miligramos una vez al día, ¿no? En el caso del interferón pegilado se trata 48 semanas. No debemos administrar entecavir si hay ya un paciente con resistencia a la amibudina, ¿no? Si hacemos entecavir con tenofovir, tenemos que tratar por lo menos 24 a 48 semanas, o seroconversión, ¿no? Y si tenemos un paciente crónico, a ver, siguen acá ingresando. Ya, es crónico indefinido en pacientes con antígeno E para el virus de la hepatitis B. Muy bien. En cambio, cuando tenemos un paciente con VIH, tenemos que usar el tenofovir más encitrivacina, ¿no? O más otro fármaco antirretroviral. Y el tratamiento se continúa de manera indefinida. La siguiente. Ya eso ya lo hemos visto. La siguiente. El virus de la hepatitis C. Sí. La siguiente. Bueno, el virus de la hepatitis C, ¿no? Recuerden, es una también causa una hepatitis crónica, ¿no? Con efectos variables. La siguiente. ¿No? La historia es que se encontraron pruebas en el cual encontraban virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, pero este virus no encajaba en ellos, ¿no? No era no A, no B, eso más o menos en 1970, pero después se demostró en chimpancés la presencia de este virus, ¿no? Que finalmente se llegó a determinar que era un virus distinto
al A y al B. Y se le catalogó como C. La siguiente, ¿no? Virus ARN esférico de la familia Flaviviridae, con 6 grupos principales. La siguiente, bueno, África, Asia tiene tasas muy elevadas, ¿no? Y la mayoría, pues, no conoce que es portador de este virus, ¿no? Sino ya cuando muchas veces está en fases crónicas. La siguiente. Bueno, está relacionado con usuario de droga, ¿no? Aquellos que reciben hemoderivados, hombres que tienen sexo con hombres y también en personas heterosexuales. La siguiente. Bueno, las manifestaciones es la de una hepatitis, ¿no? ¿No? Y acuérdense que el 75% de los casos van a tener hepatitis de tipo crónico. La siguiente. Bueno, entonces demostramos la presencia de infección cuando tenemos anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, un PCR cualitativo para el virus de la hepatitis C, una carga viral detectable, ¿no? Para el virus de la hepatitis C. En cambio, es una hepatitis resuelta o un falso positivo, aquel que tiene anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, pero tiene un PCR negativo para la hepatitis C y tiene una carga viral indetectable para la hepatitis C. La siguiente. Bien. Esto ya es la misma escala, ¿no? La misma escala que hemos descrito anteriormente. La siguiente. Lo mismo, ya hemos conversado de eso, ¿no? ¿En qué pacientes vamos a priorizar? Vamos a priorizar aquellos pacientes que son un F3 o cirrosis, aquellos pacientes que tienen una coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana o virus de la hepatitis B, aquellos pacientes en los cuales van a ser sometidos a trasplante, ¿no? Aquellos que hacen recurrencia del virus de la hepatitis C post-trasplantados, aquellos que hacen manifestaciones extrahepáticas y aquellos que tienen riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C. La siguiente. Bien, esquemas. El sofosbuvir con el velpatasvir, ¿no? En la presentación de 400 sobre 100 miligramos, se da una tableta por día, por 12 semanas, y el sofosbuvir daclatasvir, en la presentación de 400 con 60 miligramos, se da una tableta por día, también por 12 semanas. La siguiente. Tenemos el otro esquema, ¿no? Nombres medio raros, ¿no?